señores, el pasado 2 de enero un sismo volvió a sorprender a los habitantes de la CDMX y otros estados del país. Un sismo que, más allá del susto, dejó señales silenciosas dentro de miles de casas. Porque después de un movimiento de tierra no solo se mueve el suelo, también se mueve la estructura de nuestros hogares. Aparecen grietas, fisuras, marcas que parecen pequeñas cicatrices, pero que pueden esconder daños mayores. Este día queremos aprender a leer esas señales, a distinguir entre lo superficial y lo peligroso y entender por qué estar preparados no es vivir con miedo, sino con conciencia. Por eso nos acompaña Rafael Pérez, miembro del Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Rafael, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Y yo creo que la pregunta obligada siempre después de estos eventos es: ¿por qué es tan importante revisar nuestra casa incluso en el momento del movimiento? Bueno, es importante tener un plan, saber qué hacer antes de revisarla, siempre antes y después posterior, no durante el movimiento. Es decir, hacer una revisión previa, conocer cuál es el estado de nuestra edificación, de nuestra casa, invitar a un especialista que nos señale cuáles son las zonas de menor riesgo en donde podemos alojarnos durante el movimiento sísmico y también que nos señale cuáles son las condiciones de nuestra estructura, dónde están las columnas, los muros de carga, los elementos estructurales importantes. Cuando nosotros decoramos nuestro hogar a veces los cubrimos. Claro. Y no sabemos realmente cuál es el muro que está cargando el resto de la edificación, cuál es la columna. Tenemos que identificarlos para poder diferenciar cuáles daños son un riesgo inminente y cuáles pueden atenderse con un tiempo mucho más holgado. Es importante además no solo que seamos capaces de identificarlos, sino que además los monitoreemos, que veamos si se siguen abriendo, que veamos si siguen botando pintura, que veamos, les podemos poner pequeños testigos, podemos a lo mejor poner una línea con un lápiz, ver si se desfasa, ver si se mueven y estar monitoreándolos y siempre con ayuda de un especialista estarle diciendo qué condiciones van cambiando. Es que eso te iba a preguntar, yo entiendo lo del especialista, pero la verdad no siempre es posible contratarlo, que vaya a tu casa, pagarle. Como persona normal, ¿cómo puedes decir, híjole, esto sí se ve complicado, entonces no puedo estar aquí o sí me tengo que salir o me espero a que venga alguien que sepa antes de volver a entrar a tu casa? Esa es una excelente pregunta. En nuestro plan tenemos que definir primero la complejidad de nuestro inmueble. Si no puede ser siempre, si previo que alguien vaya y nos diga, si tú ves daños en estos elementos, no regreses a tu inmueble. ¿Qué elementos? Columnas, traves principalmente, muros de carga. Si tú ves daños en estos elementos, no regreses. Pero necesitamos que alguien nos diga cuáles son esos elementos. Si no veo daños en esos elementos, puedo regresar a mi vivienda, sí, y aparte de la revisión estructural, muy importante también la revisión de sistemas, de energía eléctrica, de gas, de agua, que si bien no es en el momento lo prioritario, también nos puede enfrentar a otro tipo de riesgos, sobre todo las fugas de gas o daños en nuestras instalaciones eléctricas. Entonces, retomando, ¿qué sería previo? En este momento ya pasó el sismo, que estamos previo a que venga el siguiente, en cualquier momento, tenemos que ir con un especialista que nos diga cuáles son los elementos importantes de nuestro domicilio, que si se dañan no puedo regresar a él y necesito que vengas. Y si no son esos los dañados, yo puedo regresar con calma y documentar con fotos, a lo mejor anotar en un cuaderno cuáles son los que se van presentando. Claro, porque justo lo mismo sucede con las grietas. O sea, lamentablemente estamos acostumbrados y de pronto vemos cómo se va agrietando nuestras paredes y lo que hago o hacemos muchas personas es nada más taparlos y otra vez darle una pintadita. ¿Hay grietas que nos digan aquí hay peligro? Si están en elementos estructurales, sí. Si están en elementos no estructurales como terminados, como yesos, como acabados, la realidad es que no representan necesariamente un peligro porque no sabemos qué es lo que se está agrietando, si el terminado que está enfrente o la estructura. Pero hay una grieta que, ojo de buen cubero, si es horizontal, vertical, si es cruzada o algo, ¿nos pueda decir algo? Sí, normalmente se asocia las grietas en X o en U como de mayor riesgo, pero tiene que ver con el tipo de construcción. Si es una mampostería confinada, si es una construcción de acero, cambia. La realidad es qué tipo de grieta es y en dónde está. Lo más relevante es en dónde está. Oye, Rafa, yo te quiero preguntar algo que ocurrió el viernes pasado. Desafortunadamente, una persona perdió la vida porque se cayó en las escaleras. Y es que normalmente cuando nosotros estamos haciendo los simulacros, los hacemos en las condiciones perfectas, claro, con luz, sin movimiento. Pero ¿qué pasa si nos agarra con un cubo de escaleras totalmente a oscuras, si las escaleras se están moviendo, si nos encontramos con 20 vecinos más que traen a sus perros y que ahí se hace el nudo de botella?
familia. Aquí dos preguntas básicas que nos pregunta mucho la gente. ¿Me bajo o no me bajo? ¿Me salgo o no me salgo? ¿Me llevo a los perros o a las mascotas? ¿No me las llevo? ¿Qué es lo que nos dice la protección civil al respecto? Claro, en este plan que tenemos que hacer previo, tenemos que identificar si nosotros somos capaces de evacuar nuestro domicilio de manera tranquila, sin correr, en menos de 30 segundos. Y llegar a un lugar que sea más seguro que el interior de nuestro domicilio. Si no tenemos esta capacidad, porque vivo en un piso 5, en un piso 6, no es necesario que evacúes tu edificio. O porque la te calle pones está más en mayor, peligroso, o ¿no? por la calle puede tener otro tipo de consideraciones. Vimos cómo se cayeron algunos postes. En este sismo del 2 de enero, el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano nos dio más de 60 segundos de anticipación. Pero, Es un por ejemplo, a mí no me dio tiempo. Es un tiempo suficiente para irnos a un lugar más seguro, pero no para movernos durante la oscilación. Estar en las escaleras o estar evacuando durante la oscilación sísmica es que eso te iba a puede ser preguntar, riesgoso. porque como yo estuve en Acapulco, Claro. no hubo alerta. Cero fue directo, entonces no Exacto. sabíamos si salir corriendo por Ahí la estás. escalera. Mira cómo, o sea, Sí, salimos, yo quería salir corriendo, pero Sí, me sí. detuvieron, mi esposo dijo, no salgas, no salgas. Pero todos íbamos corriendo Pero como... en esos casos, ¿qué hace, Rafael? Ante el hago? movimiento ya no es adecuado estarnos Ah. moviendo. ¿Por qué? Porque aunque el sismo no presente daños en la estructura, uno se puede caer, lastimar, como este caso que tuvimos en la Ciudad de México, o provocar otro tipo de lesiones que no tienen que ver con los daños en la estructura. Lo correcto es, ante el movimiento y sobre todo si ya no nos permite desplazarnos, dejarnos de mover, irnos a una zona de seguridad de menor riesgo. Oye, colocarnos debajo de una mesa, porque fíjate que a mí me tocó el temblor cuando estaba viendo la televisión y hay un librero arriba, hay muchos libros y empezaron a caer libros. Claro. ¿Qué recomiendas? Irnos debajo de una mesa. Estaba yo en un piso 18. Claro. Primero que nada, fijar tu librero. Si yo ya identifiqué que tengo un mueble Claro. que oscila, que Mira, tira eso es botellas, copas, trofeos, etcétera, libros, primero que nada, fijarlo. Segundo, si me voy a meter debajo de una mesa, tenemos que ser muy claros. No es que vas a sobrevivir a la caída de la estructura de una losa, pero sí de objetos. Por ejemplo, aquí el foro tiene muchísimas lámparas. Claro. Entonces, en el foro pues, sí podría ser un ejemplo, a lo mejor la mesa, de cómo evito que un objeto me lastime. Ok. Un objeto que va a sostener la mesa, pero no la estructura. Y ser muy claros con las personas, porque a veces nos venden ideas falsas, percepciones falsas de seguridad, ¿no? Estas posiciones de seguridad, estos lugares que yo selecciono son porque identifico que hay algo que me puede lastimar en ese lugar. Ok, no es por la estructura. No necesariamente por la estructura. Ok, No porque siempre también es por la recomendaban el marco de las puertas. Sí, el marco de las puertas, los baños, Los porque baños. la estructura es un poco más cerrada en ese lugar, cercano a los cubos de elevador, porque normalmente hay acero o concreto, pero es importante que eso nos lo diga un especialista, que identifique el Rafael, pero sistema justo en el constructivo. tema de los especialistas, como lo mencionaba Anita hace rato, yo una vez tuve un problema en un departamento que se empezó a agrietar el piso. Entonces, conseguir un especialista que fuera fue un rollo porque necesitaba ser un ingeniero con una especialidad de no sé qué. Además, que te cuesta el que vaya, te cuesta el certamen que te va a dar. Entonces, bajita la mano, ya el que fuera nada más a decirme si estaba habitable o no, eran 8,000 pesos de entrada. ¿Hay algo que yo pueda marcar que de manera gratuita el gobierno me pueda decir, apoyar o que me diga, sabes que tenemos esta base de datos de estos especialistas que están certificados, que pueden ir y que a un costo razonable? Sí, hay una base de datos de directores responsables de obra. Hay muchas universidades que sus facultades de arquitectura y de ingeniería dan estos servicios después de los sismos, pero sí tenemos que ser muy claros. En las primeras horas, los primeros minutos, siempre estos recursos se van a ir hacia lugares donde se presenten daños que ponen en riesgo la vida de otras personas. Por eso nosotros tenemos que ser capaces de hacer una valoración primaria de nuestro inmueble rápidamente nosotros y posterior, si es necesario, recurrir a un especialista. Pero quiero recalcar algo. No solo es que vaya después de, es que vaya antes a enseñarnos qué tenemos que ver, porque eso nos puede ahorrar pedir a un especialista que vaya después de cualquier sismo. Sismos van a seguir habiendo, la Tierra está viva, nuestra ciudad va a seguir con movimientos sísmicos y es importante que el especialista vaya antes y nos indique qué puntos tenemos que ver en cada edificio. Es difícil a través de la televisión decirle a todos qué es lo que tienen que ver porque las casas se construyen de distintas maneras, con distintos sistemas, pero si va una vez antes del sismo, nos puede indicar con calma un especialista, estos son los puntos importantes de tu domicilio. Información es en los poder, cuales es lo que me dicen. tengo que fijar antes de que suceda el sismo y por ende los que tengo que revisar inmediatamente después del sismo. Si veo daños ahí, entonces sí me retiro y pido la presencia de un especialista. Ahora, ¿puedo pedirle ayuda a las autoridades? Claro, cuando hay daños en mis edificios puedo llamar a las autoridades, solicitarles su apoyo, pero nada como tener a alguien de cabecera propio, a quien conozcamos, a quien le tengamos confianza, un arquitecto, un ingeniero,
con quien podamos acercarnos. Si queremos buscar una lista de personas certificadas por la ciudad, podemos buscar la lista de directores responsables de obra, quienes ellos se pueden acercar a nuestro domicilio, incluso darnos un documento firmado, como bien lo citas, de que está en condiciones de habitabilidad. Pero si lo que quiero es una consulta inmediata de alguien de mi confianza, hay que tener siempre un arquitecto, un ingeniero de confianza cerca que pueda ayudarnos, incluso un miembro de la familia que sabemos que está estudiando este tipo de actividades. Sí, porque en una empresa pues tienen protección civil y está todo organizado. Claro. Tal vez en cuestiones vecinales hay que ver de qué manera se organiza. A conocer nuestra casa. Pues ¿no? Rafael, muchísimas gracias. Espero que en casa hayan tomado las notas pertinentes para que cuando evacuemos lo hagamos con seguridad y no por el susto. Exacto. Continuamos con mucho más aquí en San Luis.